Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? Mi nombre es José Luis Nácar, soy licenciado en Educación Física y Entrenamiento Deportivo. Actualmente también curso una maestría en Entrenamiento Deportivo y bueno, les comento de qué va este video. En este video vamos a conocer los puntos básicos del entrenamiento deportivo y digo básicos porque no es un video muy largo, no tendrá mucha duración, porque no queremos entrar en temas muy complejos y más específicos. Platicaremos a grandes rasgos lo que es la teoría del entrenamiento deportivo, los principios del entrenamiento deportivo, volumen, intensidad y carga, periodización del entrenamiento y modelos del entrenamiento deportivo. Y como les decía, no vamos a ahondar muy a fondo en ellos, vamos a hacer una pasadita por encima nada más. Y sobre todo este video les va a ayudar mucho a aquellas personas que están integrando a carreras de este tipo como ciencias del deporte, entrenadores deportivos, educadores físicos, etcétera, para que comprendan de fácil manera los aspectos básicos y ya puedan profundizar en ellos, y que las personas, sobre todo este punto es muy importante, que practican deporte por recreación, por salud o por otras razones, conozcan cómo es un entrenamiento deportivo y así logren entender de mejor forma cómo es su entrenamiento si practican en un gimnasio, en un deportivo, en un equipo de baloncesto, que entiendan el porqué del trabajo que se les pone día a día, que le pone su entrenador o el cuerpo técnico, para entender el trabajo de un gimnasio o el famoso entrenamiento funcional y otros varios, y saber así por qué no puedo yo trabajar tan fácilmente con videos de YouTube, con videos de Facebook, con videos de Instagram, de TikTok, y por qué nosotros como entrenadores estamos un poquito en contra de este tipo de contenidos, aunque ojo, no digo que esté mal. El primer punto es la teoría del entrenamiento deportivo. Y sí, el entrenamiento deportivo también tiene una parte teórica, y esto es porque es una disciplina de las ciencias del deporte y su objetivo es solucionar problemas en el proceso del entrenamiento o de la competencia. Esto quiere decir que es un conjunto de otras ciencias como la medicina, la nutrición, la fisiología, la anatomía, que busca el mejor rendimiento del deportista, mejorar sus marcas o mejorar su recuperación después de un entrenamiento. Los componentes del entrenamiento deportivo son prácticamente 4: la preparación física, la técnica, la táctica y la psicológica. El ejemplo más fácil que tenemos es el deporte más popular que existe, que es el fútbol soccer. En este, el director técnico, comúnmente llamado entrenador, es el que ve la parte técnica y la parte táctica por lo general, pero tiene a su cargo preparadores físicos y psicológicos que también se cargan del equipo. Entonces, fácil. Y es muy a grandes rasgos: preparación física, técnica, táctica y psicológica. En equipos amateurs o de formación, un solo entrenador por lo general intenta desarrollar estas 4 partes. Los principios del entrenamiento deportivo. Es aquí donde se parte, porque hablamos de principios como la intensidad del esfuerzo o la progresión de las cargas, y estamos tocando lo que es volumen, intensidad y carga. Propiamente entendemos el volumen como la cantidad total de un trabajo, una hora total de entrenamiento o el total de repeticiones o distancia recorrida. La carga es algo más complejo y la forma más fácil de describirla es como las fuerzas externas que actúan sobre un deportista. El ejemplo más sencillo son los discos en un gimnasio, el peso en un gimnasio, mientras que la intensidad es la exigencia que se le da al deportista, por ejemplo a un corredor, que se le pueden manejar 3 intensidades. Para un ejemplo fácil: trotar, correr o hacer un sprint. Si le metes carga, serían unas polainas o un chaleco con peso. Entonces, vamos a hablar de que ¿cuánto tiempo va a correr? ¿Qué volumen va a correr? 1 hora. ¿Ok? ¿En qué intensidad? ¿Caminando, corriendo, trotando o haciendo sprint? Pues vamos a decir que trotando. ¿Con qué carga? Un chaleco de 5 kilos o unas polainas en los tobillos. Sencillo. Periodización del entrenamiento. Esto es uno de los más importantes y no voy a hablar tan concretamente de todos los factores de la periodización porque es mucho, pero sí quiero poner en claro que este punto es importante para todas las personas que comentaba anteriormente que hacen ejercicio por su salud o por bienestar, porque es aquí donde debemos ser conscientes que un entrenador debe saber en qué etapa estás. Primero y antes que nada, un entrenamiento deportivo debe ser de carácter individual, debe ser especializado, no puedes entrenar como cualquier otra persona. Tiene que ser un entrenamiento guiado para ti, para tus capacidades y especializado en tus objetivos. Tiene que tener una estructura. Tocando un poquito el siguiente tema del que vamos a hablar, el modelo más comúnmente utilizado es el ATR, que significa acumulación, transformación y realización. Entonces debe de saber el entrenador en qué etapa estamos, cuánto tiempo tiene que vienes entrenando o cuánto tiempo tiene que de plano no entrenas, que no haces nada, para así estructurar de manera adecuada tu entrenamiento con una intensidad, un volumen y una carga adecuados. Debe tener una metodología. Esta puede ser
continua, interválica o por repeticiones, dependiendo de cuáles sean tus objetivos. El método continuo es en el que no hay ningún descanso, por ejemplo, correr durante 1 hora. Existe un método que es continuo, pero es variable, que puedes descansar, pero no paras totalmente. Puedes correr y después trotar y luego vuelves a correr, por dar un ejemplo. Pero tampoco hay un descanso, que es el famoso descanso activo. El método interválico, como su nombre lo dice, es un método en el cual vas a trabajar y descansar por intervalos de tiempo. Podemos ver este tipo de trabajo en los famosos entrenamientos funcionales. Es mucho de lo que ellos hacen. El método por repeticiones, que es muy claro. Por ejemplo, en el gimnasio haces 4 series de 20 repeticiones de press de hombro. Es muy sencillo. Pero bueno, hablando en concreto de la periodización en atletas de alto rendimiento, podemos hablar de una planeación y de 3 fases. La fase precompetitiva, la fase competitiva y la fase de transición. La precompetitiva, donde vamos a meter ejercicios que a lo mejor no tengan nada que ver con el deporte específico de este atleta, pero nos van a ayudar a mantenerlo en un nivel alto para después entrar en una etapa competitiva en la cual sí ya los ejercicios y los entrenamientos van a ser más enfocados al deporte específico. La parte transitoria, que es muy importante porque a veces la confundimos con el descanso. No es un descanso, es una parte en la cual bajaremos la intensidad del trabajo, sí, pero su objetivo es mantener a toda costa la forma deportiva para que cuando el atleta vuelva a retomar el trabajo serio en una etapa nuevamente precompetitiva, no empiece o no arranque prácticamente desde cero. Entonces, vamos a repasar. Cuando tú llegas a un gimnasio por primera vez, las preguntas básicas que te tiene que hacer un buen entrenador para poner un entrenamiento deportivo de calidad, por lo menos, deben ser estas. 1. ¿Cuánto tiempo tiene que entrenas o que no entrenas? 2. ¿Qué edad tienes? 3. ¿Algún problema o enfermedad? ¿Alguna lesión? 4. ¿Cuál es tu objetivo? Para así él saber y conocer qué componentes del entrenamiento físico va a trabajar contigo, cuáles de los principios del entrenamiento deportivo va a ocupar contigo y sobre todo qué intensidad, qué volumen y qué carga va a trabajar contigo, y que lleves, si no una estricta planeación, por lo menos una periodización del entrenamiento adecuada en la cual sepa que vas a ir de menos a más, progresando poco a poco, y que no solo por vender más o por venderte un personalizado te ponga lo mismo que a otros usuarios que llevan mucho tiempo entrenando, porque se ve bonito o porque se ve muy rudo el trabajo. Tú tienes que ir paso a paso y conseguir todos tus objetivos poco a poco.